Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. No sabía que iba a venir a dar una conferencia. Pero bueno, aquí estamos. Primeramente agradezco a Adrián y a Ricardo por la invitación, por supuesto, y a todos ustedes, sobre todo a nuestros amigos que ya se retiraron, como también Adrián Gallardo, su amigo. Ya te fuiste, te no, atrás, a todos ustedes. Me llamó mucho la atención lo comentado por Beltrán, director general de profesiones, porque efectivamente existe una iniciativa del Senado de la República sobre el tema de la reforma del artículo 5 constitucional. Yo creo que es un paso relevante que tenemos que dar en los próximos meses y años, por muchas razones. Ustedes, los colegios de profesionales, las federaciones ya, muchos profesores se han federado, o se hemos federado. Y como anécdota, cuando yo llego como presidente del Colegio Nacional de Economistas, y que este año cumplimos 60 años de vida colegial en el Colegio de Economistas, lo primero que pregunté yo, ¿cuál era el padrón del Colegio Nacional de Economistas? Y me entregaron un listado de la Dirección General de Profesiones con 5.415 economistas con cédula profesional, y ese era el padrón del Colegio Nacional de Economistas. Yo dije, no, este es el listado de la Dirección General de Profesiones, no es el padrón del Colegio Nacional. No, sí, este es el padrón, históricamente ha sido el padrón. Entonces era una relación de vis a vis entre los economistas certificados con cédula profesional con el padrón, cuando la colegiación es por supuesto voluntaria. Hasta ahorita, si acaso no entra en vigor lo que dijo el licenciado Beltrán en su caso cuando se registre. Si es voluntaria, por lo tanto, los colegios de profesionales son aquellos que se afilian a un colegio estatal y luego a su vez estos se van a constituir en una federación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo durante todos estos años para lograr ya tener 40 colegios de economistas a nivel nacional, porque como ustedes saben, la Ley General de Profesiones establece que puede haber hasta 5 colegios de economistas en una entidad federativa. Y aquí a nivel nacional, en el Distrito Federal, no había un colegio estatal, porque el Colegio Nacional, que había nacido como colegio local del Distrito Federal, se fue haciendo nacional en la medida en que los colegios estatales se iban en alguna medida sumando y se constituyó un colegio nacional que ni era nacional, ni era federación, y no era, era un entelequia de tipo jurídico. Hoy ya nos constituimos en una federación con 40 colegios estatales y formamos y logramos impulsar la constitución de 3 colegios de economistas que están por hoy aquí en la Ciudad de México. Hubo gentes, amigas, amigos que me decían que yo quería dividir el colegio nacional en muchos colegios pequeños, y sobre todo aquí en el Distrito Federal. Y mi respuesta siempre fue: tenemos que dar el paso siguiente a constituir una federación como todos los colegios lo están realizando. Y tenemos que construir un colegio de acuerdo a lo que establece la ley, con el librito en la mano, para lograr constituir colegios estatales, y en el Distrito Federal podrá haber, como la dice la propia ley, hasta 5 colegios en el Distrito Federal. Bueno, ya logramos dar ese paso. Y luego el tema fundamental, que es el proceso de la actualización y la certificación. Yo he visto que, por ejemplo, efectivamente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los colegios estatales de contadores públicos, son los que han estado tradicionalmente más organizados, amén de los otros que aquí se han mencionado, como los abogados, como los arquitectos, como los ingenieros, entre otros muchos, que han dado los pasos no solo de federarse,
sino incursionar en el tema de la acreditación y la certificación. Porque, por ejemplo, los contadores públicos ahora sí que se pusieron muy abusados y lograron en su momento incorporar en el Código Fiscal de la Federación justamente en una legislación propia poder establecer la certificación como una parte obligatoria para poder emitir un dictamen profesional y sobre todo un dictamen para que pudiera ser válido ante las autoridades fiscales. En mi calidad de diputado federal en la última legislatura, yo estuve pensando en eso. ¿Cómo podemos hacer que los economistas pudieran entrar al proceso de acreditación y certificación? Y decía yo, bueno, voy a incorporar como iniciativa que en la Ley Federal de Educación, en la Ley General de Desarrollo Social, en la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Tributaria, entre otras, pudiéramos incorporar que un economista se convirtiera, que pudiera establecerse certificado, pudiera establecer la evaluación de un programa o un proyecto de inversión pública, por ejemplo. Pero evidentemente pues era imposible legislar la materia porque no hemos realizado todo este trabajo de atrás, que aquí se ha mencionado, para lograr certificar a un economista. Los contadores lo hicieron durante mucho tiempo, lo han hecho, y ya de haber realizado eso, pues lo incorporaron fácil y claramente el Código Fiscal de la Federación. Y luego, por ejemplo, lo que mencionaba el licenciado Víctor Beltrán, la iniciativa que está en la Cámara de Senadores, ahí está detenida, que hay que impulsar, al final de cuentas. Yo creo que todos los colegios de profesionales debemos de buscar la forma de unir los esfuerzos para que la presente legislatura pueda lograr empujarla para que esta se logre aprobar. La colegiación obligatoria y la certificación obligatoria, sobre todo en aquellas profesiones o en aquellos temas o renglones donde se afecte la vida, la salud, el patrimonio y la seguridad. Cuando yo estuve viendo esa legislación, esa iniciativa que está en la Cámara de Senadores, que la presentó ciertamente algunos senadores de la República, aquí está Raúl Mejía, presidente de la Ley de Economistas y también senador de la anterior legislatura, yo me puse a pensar, ¿y dónde cabemos nosotros los economistas? En esos cuatro, digamos, requisitos: la salud, la vida, la seguridad y el patrimonio. Bueno, evidentemente en la parte del patrimonio. Me puse a pensar, bueno, vamos a lograr certificar cuando a un economista, porque efectivamente una mala decisión en la vida pública y económica de la nación nos afecta el patrimonio de todo un país. Entonces me puse a pensar, ¿será posible en el mundo ideal cuando se lograra tal circunstancia o aprobación, podamos lograr certificar a Agustín Carstens? Una mala decisión del gobernador del Banco de México afecta la vida económica de los mexicanos y el patrimonio mexicano. O el secretario de Hacienda, por ejemplo. O sea, ese tipo de alcances o de análisis son los que tenemos que hacer. Si se lograra la aprobación de esta modificación al artículo 5º constitucional y la colegiación obligatoria y la certificación obligatoria, y lográramos incursionar adicionalmente en el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos de todo tipo que tenemos con otros países, pero sobre todo con América del Norte, de la digamos, el tránsito y el ejercicio libre de la profesión en estos tres países, sobre todo en Telecán. Conjuntamente con eso estamos hablando de otra magnitud, de otras cosas. O sea, inmediatamente yo me puse a pensar justamente en esto. ¿Cuándo un economista afecta el patrimonio o un contador público en una función pública
Banco de México, Hacienda, Economía, director de un banco, etcétera, etcétera. Posiciones fundamentales de la vida económica, política y social de este país. Entonces, ojo con este proceso. Tenemos que ver qué tenemos que hacer en el futuro para que juntos todos los profesionales, los colegios profesionistas, podamos unirnos e impulsar justamente el hecho de que en la próxima legislatura o en la presente legislatura, mejor dicho, podamos forzar y apoyar que se legisle en la materia, pero con estas circunstancias que estoy diciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que una nación, un país cualquiera, en un país democrático como el que estamos viviendo nosotros, actualmente en un proceso de evolución y transformación permanente y creciente, bueno, la sociedad organizada, como los colegios de profesionistas, como las cámaras empresariales, como las organizaciones no gubernamentales, como los sindicatos, como los partidos políticos, como todas las fundaciones, por ejemplo, las IAPs, todas estas organizaciones, todas juntas, constituimos en alguna medida la sociedad organizada de nuestro país. Yo creo que la sociedad organizada de nuestro país es una punta fundamental o lanza de la democracia de este país. Nosotros, como profesionistas que tuvimos el privilegio de estudiar la mayoría en las universidades públicas y universidades privadas de prestigio de este país, debemos seguir impulsando este proceso de innovación y renovación democrática, porque somos nosotros los que estamos organizados punta de lanza, para que nuestras ideas, nuestra presión política como colegios, podamos ir induciendo que los gobiernos estatales, municipales y sobre todo el federal tomen en cuenta las opiniones justamente de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de los colegios de profesionales. En estos 60 años de vida institucional del Colegio Nacional de Economistas, hoy ya Federación, pues han pasado por la presidencia del mismo grandes personajes de la vida política y económica de este país, sin duda. Y siempre habían sido críticos, grandes críticos de las políticas públicas, de los diferentes regímenes, sobre todo de la vida moderna de nuestro país. Pero yo me puse a pensar también, a veces las organizaciones agremiadas o los, vamos a decir, las cámaras empresariales, como que hubo una época en los últimos años que se retrajeron, se enconcharon en sus propios y particulares intereses las cámaras empresariales, las mismas, o los colegios profesionales también, y dejaron de participar activamente en la vida política y económica y social de este país, en mi opinión muy personal. Yo creo que al inverso, nosotros debemos buscar unir los esfuerzos para que los colegios y la sociedad organizada sea punta de lanza en el proceso de innovación, renovación y fortalecimiento de nuestra democracia. En los gobiernos de la alternancia que estamos viviendo en México, tanto a niveles federal como a niveles locales, esto es muy importante, porque la profesionalización de la vida pública es un imperativo. Vivimos una época, los últimos 12 años, de un enorme grado de improvisación en la función pública. Vivimos entidades federativas con un enorme grado de improvisación también, y no se diga a nivel municipal. Estamos improvisando permanentemente, por eso los colegios de profesionistas debemos de participar permanentemente para que profesionalicemos la vida pública de nuestro país, pero que podamos convencer con aspectos de tipo legislativo
o innovación de leyes, como aquí se ha mencionado, pero sobre todo con la participación de todos nosotros en la vida pública de nuestro país. Eso es algo que debemos hacer todos los colegios de funcionarios. La acreditación, la certificación, por supuesto la actualización permanente, los diplomados, los doctorados, etcétera, son instrumentos definitivamente importantísimos. ¿Pero para qué? Precisamente para que seamos enormemente y contribuyamos definitivamente en el proceso de desarrollo de nuestro país. Esto es lo que yo creo que debemos hacer todos nosotros. La invitación que ustedes me hicieron me permite explicarles lo que nosotros estamos haciendo, el Colegio Nacional de Economistas, pero también lo que yo creo y pienso que todos nosotros debemos hacer de forma unida, todos para poder incidir en el futuro desarrollo de México, y ya es un imperativo, sobre todo cuando la vinculación entre las universidades públicas y el sector productivo instalado, sobre todo cuando los jóvenes están saliendo de las universidades y no encuentran trabajo o oportunidades de empleo, sobre todo que cuando los jóvenes que salen de las universidades y trabajan en lo menos en muchas actividades, pero no para los que estudian. Todo ello es lo que tenemos que hacer la reflexión colectiva para poder incidir en el futuro inmediato en algo que se requiere en este país: el desarrollo de la educación, el desarrollo de profesiones, de la unidad de las mismas, la colegiación obligatoria ciertamente, la certificación obligatoria ciertamente, coincido con ella, pero ¿para qué? Para incidir en las políticas públicas de nuestro país y para que nuestro país, sobre todo los gobernantes futuros, podamos ser nosotros parte importante, insisto, de la solución de los problemas de México. Muchas gracias.